Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pues una vez más nuestro Dios nos ha permitido compartir su palabra con cada uno de aquellos que están conectados a este canal y agradecemos también el espacio que nos brinda la localidad de Churubusco. Quisiera tener este tema con ustedes, criando hijos para vasos de honra. Ese es el tema que traigo para ustedes. Y voy a hacer una lectura que está en Jeremías capítulo 35. Voy a leer algunos versículos de este capítulo para entender el contexto de lo que quiero hoy explicar y compartir con ustedes. Dice así la palabra de nuestro Dios, Jeremías capítulo 35, versículo 1 y 2. Palabra que fue a Jeremías de Jehová en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los rechabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová en una de las cámaras, y dales a beber vino. Versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los rechabitas tazas y copas llenas de vino, y díjeles: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Rechab, nuestro padre, nos mandó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Versículo 7. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, mas moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la haz de la tierra donde vosotros peregrináis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, nuestro padre, hijo de Rechab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Versículo número 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Rechab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros madrugando y hablando, y no me habéis oído. Y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviando a decir: tornaos ahora cada uno de su mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaseis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Rechab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, mas este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre vosotros, sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, llamélos y no me han respondido. Hermanos, pues vemos en esta lectura dos cosas importantes. Primero, bueno, el título que estoy poniendo para este tema es criando hijos para vasos de honra. Y estos hijos, hermanos, que vemos de los descendientes de Jonadab, hijo de Rechab, hasta ese momento habían obedecido el mandato de su padre, de no beber vino ni de tener un lugar permanente. Y Dios les hace una promesa a ellos.
por cuanto han obedecido a la voz de su padre, decía Jeremías 35, dice el versículo 18. Y dijo Jeremías a la familia de los rechabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará varón de Jonadab, hijo de Rechab, que esté en mi presencia todos los días. Hermanos, qué promesa tan maravillosa tienen estos descendientes de Jonadab, que estén siempre delante en la presencia del Señor. Una promesa que Dios le da por la actitud y por la obediencia hacia su padre, de mantener firme el compromiso de no beber vino jamás. Hermanos, y en este caso que estábamos analizando el voto que hace Jefté, y al saberlo su hija, ella tuvo una actitud también de compromiso, de responsabilidad hacia su padre, hacia la promesa que él pronunció delante de Dios. ¿Qué clase de padre fue Jefté? ¿Qué clase de padre fue Jonadab para que sus descendientes, sus hijos, tuvieran por firme el obedecer y el hacer conforme a lo que sus padres, en este caso Jefté, había prometido a Dios? Yo creo que en la actualidad muchos de nuestros hijos, siendo de la iglesia, y si nosotros como padres hiciéramos un voto y que ese voto de alguna forma los encontrara a ellos, no sé cómo responderían nuestros hijos. Si fueran solidarios con nosotros en el compromiso y mantuvieran nuestra palabra delante de Dios, o realmente nos dijeran: eso es algo que tú hiciste delante de Dios y a mí no me metas en este asunto. Tal vez responderían así. O muy pocos harían lo que hizo la hija de Jefté. ¿Qué hizo la hija de Jefté? Dice Jueces capítulo 11 acerca del voto, de la promesa que hizo Jefté y cómo lo asume su hija. Dice Jueces capítulo 11, dice así el versículo número 34 en adelante. Y volviendo Jefté de Mizpa a su casa, y aquí que su hija le salió a recibir con adufes, danzas, y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Vean la actitud de su hija. Ella entonces le respondió, versículo 36, Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Abión. Hermanos, ¿qué clase de educación recibió la hija de Jefté para asumir el mismo compromiso que hizo su padre, de dedicarse al Señor todas sus vidas, todos los días de su vida, de no conocer varón, en ese caso no tener descendencia? Y como dice el texto, era la única hija que había tenido Jefté. Hermanos, hay que criar hijos para vasos de honra. Y hay que ver
cómo y de qué forma fue educada esta mujer, esta hija de Jefté, estos hijos de Conadab, los rechabitas, que a pesar de que ya habían pasado los años, todavía tenían por un mandamiento firme de obedecer a su padre, de no beber vino jamás. ¿Cómo son los hijos de Abraham? Los hijos de Abraham, el mismo testimonio que da la escritura de parte de Dios a través del ángel, nos dice en Génesis capítulo 18. Es el testimonio que da aquel ángel que está platicando con Abraham. Dice el versículo 19, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios conocía a Abraham y sabía del compromiso que tenía para con su familia, para con sus descendientes. Y les iba a enseñar de tal forma que iban a mantener el compromiso que tuvo Abraham con Dios. Por eso es importante, hermanos, ver desde este punto de vista, la actitud de Jefté hacia el voto, hacia el compromiso que hizo Jefté de salir victorioso. Esta hija de Jefté, mis hermanos, fue criada y enseñada en la voluntad de Dios, de tal forma que honró a su padre, oyó a su padre, dice el libro de los Proverbios, oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, cumpliendo el mandamiento del Señor de honrar a sus padres. Y por esto mismo, esta hija fue un vaso de honra para su padre y por supuesto para con nuestro Dios. Y quiero poner un ejemplo de que cómo la forma de criar a nuestros hijos en sus primeros años de vida y después de otra manera, pero en los primeros años de vida es lo importante, porque viene la enseñanza a través de la imitación. Los hijos ven y hacen lo que sus padres también hacen. Su forma de hablar, su forma de caminar, la forma de comportarse, todo eso lo imitan los hijos desde pequeños. Y entonces nosotros, como padres, debemos de ser dechados, ejemplos de ellos. Porque llegará el momento en que ya no estemos y ellos tienen que seguir el camino de Jehová, que hagan justicia y juicio. Por eso es importante que empecemos a disciplinar a nuestros hijos, a darles a conocer la voluntad de Dios, para que llegado el momento puedan ellos seguir el camino del Señor. Debemos de criar hijos para que sean vasos de honra. Hay un texto en Hechos, capítulo 13, que quiero que ustedes vean en esta parte de la escritura un ejemplo donde hay estos vasos. Hay unos vasos de honra y otros vasos de deshonra. Si ustedes analizan la carta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 21 y 22, nos habla precisamente de estos vasos de honra y otros vasos de deshonra o de vergüenza. Y en ese sentido, vemos a Pablo que está predicando la palabra, fue enviado a predicar la palabra juntamente con Bernabé, y llegan a un lugar donde encuentran a un personaje llamado Bar Jesús. Y con él tiene esta confrontación. Dice Hechos capítulo 13, versículo 6 en adelante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo,
hallaron un hombre mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, hermanos, vemos aquí al apóstol Pablo predicando la palabra a un procónsul, Sergio Paulo, que estaba en este momento de evangelización, otro hombre llamado Bar Jesús, oponiéndose, resistiendo a lo que Pablo le enseñaba. Y podemos ver a Pablo como un vaso de honra, a Bar Jesús como un vaso de deshonra, pero también vemos a Sergio Pablo, que puede ser una figura de todos aquellos que están siendo evangelizados, de todos aquellos que pueden salvarse o perderse de acuerdo a la decisión que tomen acerca de el conocimiento que está siendo impartido a ellos. Porque hay muchos que reciben la enseñanza, pero no aceptan los términos del evangelio. Hay otros que la escuchan y empiezan a obrar conforme a esa justicia y empiezan a forjarse un camino de salvación. Entonces vemos que la decisión de este hombre llamado Sergio era aceptar o rechazar el mensaje. Pero gracias a Dios aceptó el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, la enseñanza que uno imparte a la familia o a las personas es muy importante. De ellos dependerá en gran medida aceptar la enseñanza o rechazarla, como veíamos con los rechavitas. Ellos mantuvieron firme el compromiso de la enseñanza de su padre, y así también la hija de Jefté, escuchando precisamente el compromiso que se echó a cuestas. Ella fue solidaria con su padre porque de alguna manera fue enseñada así. El respeto que le tenía a su padre, la obediencia que tenía hacia los mandamientos de Dios, hizo que precisamente asumiera el compromiso y aceptara los términos de esa promesa que hizo Jesús. Hermanos, yo creo que en este sentido, como vengo diciendo, el criar hijos y enseñarles en sus primeros años es a través de la imitación. Y nosotros como iglesia, muchas veces vemos a los obreros, a los que están delante de nosotros, y nosotros debemos ser esos dechados, esos ejemplos de la grey, para que a través de la imitación ellos se vayan comprometiendo más a hacer la voluntad de Dios, a hacer esos vasos de honra, y que los compromisos que uno contraiga, ellos sean solidarios con nosotros. Ellos también asuman el compromiso. Porque hoy por hoy, decimos, la administración, juntamente con los representantes estatales, los coordinadores, los subadministradores, a través de ellos hemos decidido de
no estar en estos meses en las casas de oración, sino guardarnos, conservando y preservando la salud de los hermanos, evitando un contagio. Pero muchos no han acatado estas resoluciones o la ven muy extrema. Y en ese sentido, hermanos, nosotros nos tenemos que mantener firmes. Pero la iglesia debe de comprendernos y ser solidarios con nosotros, con el ministerio, para que asuman en este compromiso esas disposiciones. Porque no lo estamos haciendo en el sentido de perjudicar, sino por el contrario, de preservar la vida, de evitar un contagio, de ser señalados como fanáticos, que a mí no me pasa nada. Por el contrario, hermanos, que se nos vea como una iglesia prudente, mesurada, inteligente, justa, hermanos, y que de esta manera estas decisiones que se toman sean consideradas de una manera excelente, dignas de ser imitadas, hermanos. Por esto es lo importante de la imitación, porque el apóstol Pablo, a través de la enseñanza, él decía que estaba engendrando hijos por el evangelio. Allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice, yo los engendré por el evangelio. ¿Y cómo los viene educando? ¿Cómo va a educar a esos hijos, a esa familia que él estaba criando? La estaba criando y dirigiendo para que fueran vasos de excelencia, vasos de honra. Y por eso él ocupa mucho este término de la imitación, hermanos. Debemos de imitar a otros para buenas obras. Creemos en Jesús, pero también dependerá mucho de cómo creemos en Jesús. Cuando los judíos, según Juan capítulo 8, versículo 31, dice que habían creído en Jesús, pero se justificaban a sí mismos diciendo que eran hijos de Abraham y que no servían a nadie. No eran siervos o vasallos de nadie. Y estaban cuestionando algunas cosas de Jesús, al grado tal que el Señor, en San Juan 8, versículo 44, dice, ustedes realmente son hijos del diablo, y los deseos de su padre quieren ustedes seguir. Entonces vean ustedes cómo ante la predicación, ante la enseñanza, unos pueden aceptarla y se convierten en vasos o se convertirán en vasos de honra, pero otros más, al recibir la enseñanza, tal vez se justificarán, pero caerán en un error y en una sentencia de ser hijos del maligno, vasos de deshonra, hermanos. Pero es importante que nosotros en la iglesia nos vean al ministerio como personas dignas de imitar, que debemos dejar ese precedente de que nos sigan, que nos imiten. Por ejemplo, nos dice Pablo en Filipenses, voy a leer su carta escrita a los Filipenses en su capítulo 4, el versículo número 9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes de mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Y aquí está hablando el apóstol Pablo precisamente de eso, de imitar a aquellos que nos están dirigiendo. Nuestros hijos nos imitan como sus padres, aprenden nuestras formas y nuestras maneras. La iglesia tiene que aprender también de sus obreros, pero nosotros debemos de estar a la altura y demostrar, hermanos, de que somos dignos de ser imitados. Pero es importante, hermanos, que esto conlleve a que precisamente se conviertan en unos vasos de honra, en personas que sean a cabalidad prudentes, honestos, justos, personas que a través de la ley vayan conformando la imagen del que lo creó, que a través del conocimiento, dice Gálatas capítulo 3, Colosenses capítulo 3, el versículo 10, revestidos del nuevo
el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Eso es lo importante, hermanos, revestirnos de nuevo. El conocimiento uno lo está recibiendo cuando uno llega a la iglesia de alguien, del hermano, la hermana que está evangelizándonos. Nos lleva a la iglesia después de un tiempo. Asumimos un compromiso, hermanos, con nuestro Dios. Y finalmente llega un juramento. El juramento, hermanos, de hacer cumplir la ley de Dios en mi vida. Y nos llevan a las aguas bautismales. Todos los que hemos sido bautizados hemos hecho un juramento de cumplir con la ley de Dios, de mantener firme este compromiso todos los días de nuestra vida. Que hemos cometido errores, hemos cometido faltas como humanos, decimos sí, porque no hay justo ni a uno, no hay quien haga bien y nunca peque. Pero hermanos, estamos en el proceso precisamente de llegar a esa altura de ser vasos de honra para precisamente ser utilizados por el Señor para su justicia, para los usos del Señor. Pero es importante entonces, hermanos, que imitemos esas buenas obras de aquellos que nos han evangelizado, que nosotros como padres que tengamos una familia también logremos transmitir este conocimiento a nuestros hijos, que nos lleguen a imitar, que nos lleguen a ver, que cuando los pequeños nos sentemos a la mesa a disfrutar de los alimentos que Dios nos provee, nos vean dando gracias al Creador, que nos vean con actitudes, con compromisos. Pero es importante ahí la clave, que nosotros, los que predicamos estas cosas, seamos congruentes con nuestra vida para hacer lo que nosotros predicamos. Por eso le decía que la imitación es importante. Pablo, en otras palabras, decía eso. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo número 1. Dice de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Si ustedes analizan Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que hago en este cuerpo, en esta carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo vivía la enseñanza de Cristo, la manifestaba y la predicaba. Y como él, al ir evangelizando, empezó, mis hermanos, a ver que esto era muy importante, la imitación, la congruencia de un predicador, de lo que predica y de lo que vive. Y nosotros de alguna forma somos predicadores de nuestra familia. El hermano, la hermana, la hija mayor, etcétera, todos somos predicadores. Y tenemos la obligación de que aquellos que nos vean se sientan conmovidos precisamente para imitarlos a esas buenas obras. Ya hemos sido renovados en nuestra mente, en nuestro espíritu. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente, deja la mentira, habla verdad con tu hermano, porque estamos yendo en este proceso de ser vasos de honra. Y nuestra familia que nos ve va a decir si hay un cambio en él. Nuestros hijos nos empezarán a imitar. Por eso Pablo dice que esto es importante. Es algo que debe ser congruente en nosotros. Por eso es importante que criemos a nuestros hijos para ser vasos de honra, hermanos. Que cuando ya no estemos, ellos persistan en la doctrina. Continúen con el legado que estamos nosotros dándoles.
Aquí mismo nos dice, vamos a leer en su capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, el versículo número 16. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Rogaba al apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. ¿Cómo era la iglesia de Corintio? No era diferente a nosotros. Si ustedes analizan el capítulo 3 de esta misma carta, dice, yo no puedo hablarle, hermanos, a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No les puedo dar un manjar sólido, sino leche, porque no pueden todavía, porque son carnales. Hay celos, contiendas, disensiones, pues andan como los hombres. No pueden ustedes ya, con el mensaje de Cristo, estar en la misma actitud. Deben de abandonar esta pasada manera de vivir y entregarse a esta nueva. Pero es importante, hermanos, que visualicemos al apóstol Pablo en estos pasajes que estamos tocando. Él estaba tratando de vivir una vida consecuente a lo que él estaba predicando, lo que había recibido del Señor. Y en su andar se conoce a Timoteo y lo toma como su hijo. Y al tomarlo como su hijo, mis hermanos, pues él empieza a vertir en él toda la enseñanza, toda esta enseñanza que proviene del eterno Dios. Se la transmite a él de tal forma que él, en su momento, cuando ya está encarcelado, el apóstol Pablo ya está encarcelado, le dice a Timoteo, no tengas miedo, me acuerdo de tus lágrimas, no tengas miedo de continuar con esto. Tú tienes que continuar con esta enseñanza. Tú has aprendido de mí. Dice, vamos a ver, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo número 10, hermanos. Segunda a Timoteo, capítulo 3, el versículo número 10. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia. Dice, voy a leer este mismo versículo en otra versión. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi estilo de vida, mis proyectos. Has imitado mi fe, mi mansedumbre, mi amor y mi paciencia. Por eso es que Pablo le dice, no tengas temor. Yo me acuerdo de tus lágrimas. Sabes que todos hemos de padecer por Cristo. Tú debes de tener ese valor, esa valentía. Persiste en esto. Enseña a otros. Porque si lo haces, te estás salvando a ti y a los que te odian. No tengas temor. Y eso es infundirle, darle aliento a ese hijo engendrado en el Evangelio. Y vemos con éxito que precisamente Timoteo logra, según la historia cristiana de los primeros siglos, fue el primer obispo de esta Asia Menor. Y por esto es importante, mis hermanos, que este hijo del apóstol Pablo, Timoteo, que lo engendró por el Evangelio, haya seguido sus pasos, se haya convertido en un varón, en un hombre, en un vaso de honra para los usos exclusivos del Señor. Y por eso mismo, hermanos, pienso yo que esos rechabitas, hijos de Jonadab, la hija de Jefté, fueron enseñados de una manera eficaz en la voluntad de Dios y comprendían bien lo que era un voto que pronunció en este caso Jefté para que Dios lo ayudara. Se dijo bien,
no había necesidad de hacer un voto. Pero a veces como humanos, nosotros, ante la empresa por la cual Dios nos envía, sentimos temor, sentimos miedo. Y a veces quisiéramos que esa carga no estuviera en nosotros. A veces nosotros nos sentimos así abrumados por esto. Y no es una cuestión propia de nosotros en este mundo, en esta actualidad. El hombre siempre ha manifestado cuando se ven rebasadas sus fuerzas en no continuar con un compromiso, a pesar de haber sido elegidos por Dios para el compromiso, para la labor que Dios nos está poniendo en esas manos. Por ejemplo, Moisés fue un hombre eficaz, un hombre de fe, un hombre que asumió una responsabilidad, pero por la presión del pueblo, llegó un momento de flaqueza en él, porque parecía que lo que le estaban imponiendo era mayor que sus fuerzas. Y él pronuncia estas palabras. El mismo Moisés las pronuncia. Dice en Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vamos a leer cómo el pueblo quería comer carne. Ya no quería maná. Y ellos acordaban, según ellos, de lo que tenían en Egipto, del pescado, las ollas de melón, cebollas que tenían ellos. Y el pueblo empezó a presionar a Moisés precisamente para que les diera este tipo de comida. Dice Números capítulo 11, versículo número 10 en adelante. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Engendrélo yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces vemos a Moisés con la presión que tenía del pueblo. Él era como el padre que estaba guiando a este pueblo. A veces nosotros como padres pensamos lo mismo acerca de la responsabilidad que tenemos de los más cercanos a nosotros. Y quisiéramos deshacernos de esto porque a lo mejor el evangelio llegó a nuestras vidas y nuestra familia, nuestros hijos ya son grandes y se rebelan y no quieren saber de esto. Y nos preocupa y nos impide, mis hermanos, precisamente el que nosotros actuemos de una manera a la establecida por Dios. Y quisiéramos deshacernos y aún dar la vida por ellos, porque se muestran rebeldes y sentimos que la carga entonces es pesada. El apóstol Pablo, de forma similar, decía estas palabras, dice así, vamos a ver Romanos, el testimonio propio del apóstol Pablo, dice Romanos, en su capítulo 9, versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son
israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto, las promesas, etcétera. ¿Por qué Pablo sentía ese dolor en su corazón? ¿Por qué Pablo sentía ese dolor? Porque no aceptaban sus parientes, según su carne, según sus familiares, no aceptaban a Cristo. Y tenía ese continuo dolor en su corazón. Y él deseaba apartarse incluso de Cristo para que ellos fuesen salvos. Porque un padre es así, hermanos. Un padre desea que los hijos tengan una buena vida, tengan, mis hermanos, una vida mejor que la que nosotros tuvimos. Y ellos, y como dice Pablo, desearían dar su propia vida para que ellos les fuera bien, que fueran esos vasos de honra. Bueno, hermanos, si en este sentido sale un compromiso, un voto que hagamos al Señor, porque he escuchado cosas similares de decir, Señor, yo te prometo, si mi familia entra a la iglesia, seré o haré tal o cual cosa. Hermanos, tal vez en estas situaciones se podría dar esta situación de voto o de promesa a Dios. ¿Qué no daríamos porque toda nuestra familia en la carne estarían o estuvieran dentro de la iglesia? Eso sería lo mejor, hermanos. Pero mientras no pase esto, mis hermanos, continuemos con la labor de insistir, de persistir en ellos. Cuando vienen aquellos siervos al Señor que estaba invitándolos a esa gran cena, a esa gran fiesta, dice, Señor, hemos hecho como tú nos has mandado y aún hay espacio en tu casa. Pues entonces vayan por los caminos, por las encrucijadas, por los valles. Traigan a todos estos que encuentren y fuérzalos a entrar, que se llene mi casa. Entonces es la enseñanza de insistir, de forzarlos a entrar de una manera también adecuada, porque a veces se hacen de poco ánimo, pero sí insistir de una manera tal. ¿Y cómo vamos a insistir? A través de la imitación, a través de que nosotros hemos hecho un cambio en nuestras vidas y a través de nuestras actitudes para que nuestros hijos, aquellos que no quieren entrar, entren, asuman el compromiso, recapaciten acerca de su actitud y puedan lograr con éxito, mis hermanos, lo que nosotros hoy vivimos, una vida en Cristo. Pero es importante la imitación. Es importante, mis hermanos, que nosotros demostremos con actitudes que hemos cambiado para que ellos nos sigan. Nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, pues era un hombre tan sabio que cuando se le presentaba una oportunidad, a través de esa oportunidad daba una enseñanza. Y él, mis hermanos, el apóstol Pablo, por no ser una carga pesada de la iglesia, trabajó secularmente en algunas actividades, precisamente para no imponer a la iglesia alguna carga. Y eso también es importante, hermanos, que imitemos esa actitud del apóstol Pablo, de no ser una carga para la iglesia, sino por el contrario, trabajar con nuestras manos y dar al que tiene necesidad. Vean lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Dice así, versículo número 7 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes, obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos potestad, sino para daros en nosotros un dechado, un ejemplo, para que nos imitéis. Hermanos, vuelvo a insistir, hay que hacer que nuestros hijos nos imiten. En este tiempo difícil que estamos viviendo,
que algunas actividades están detenidas, actividades de trabajo están detenidas, y que a lo mejor no tenemos nosotros de dónde echar mano para suplir nuestras necesidades, pues tenemos que ser de alguna manera laboriosos, inteligentes para procurarnos el alimento, hermanos. Eso nuestros hijos lo ven, eso nos puede ser una causa de una buena imitación, de que vean en nosotros, mis hermanos, cómo procuramos el beneficio material para que no haya necesidad alguna en nuestro hogar. Pero también veamos la parte espiritual, que siempre estemos deseosos, que siempre estemos en la disposición de hacer la voluntad de Dios y que no haya ningún estorbo para cumplirla. Los días del sábado que nos vean deseosos de estar ya conectados, que nos vean de una forma tal que nos imiten y que cuando nosotros estemos en un compromiso, haciendo una promesa, ellos sean un soporte sólido para que cumplamos con la promesa, que nos ayuden a cumplir. Y cuando ellos hagan algo similar, nosotros estemos ahí también para apoyarlos. Porque eso es importante, que nuestros hijos nos imiten y que sean esos vasos de honra. Yo creo que la hija de Jefté fue una hija que tuvo una enseñanza excelente, bastante buena, que al escuchar a su padre y al escuchar lo que no podría retractarse, asumió un compromiso solidario con su padre, decir, no importa, se cumplió la voluntad de Dios, fuimos salvos del enemigo y estoy yo aquí para que tus palabras no caigan en tierra. Qué bueno sería que nuestra familia, nuestros hijos fuesen así. Qué bueno que la iglesia respondiera de tal forma que nosotros nos sintiéramos animados para continuar haciendo la obra del Señor. Porque a veces no es así. Porque a veces pues nos dejan solos. El apóstol Pablo precisamente le dice a Timoteo, vamos a leer lo que nos dice en su segunda carta a Timoteo, y eso va a suceder siempre, hermano. Dice segunda carta en Timoteo capítulo 4, versículo, él está encarcelado, dice, a modo de malhechor, es decir, tenía cadenas, estaba ya encadenado el apóstol Pablo. Dice el versículo 13, segunda Timoteo 4:13, trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en gran manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos, no les sea imputado. Hermanos, Pablo refiere estas palabras a Timoteo. ¿Por qué? ¿Porque necesitaba un consuelo? Por supuesto que sí. ¿Necesitaba el apoyo de su hijo que lo engendró por el evangelio? Claro que sí, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que nuestros hijos sean responsables, que sean criados en la disciplina y en la amonestación del Señor, que sean como esos rechavitas, como Jonadab, como el mismo Pablo, hermanos, cuando recibe el evangelio, como todos aquellos hombres que asumieron el compromiso cuando fueron tocados del Señor, que nosotros dejemos el legado a nuestros hijos y no habrá mayor gozo. Yo creo que Jonadab, si él hubiera visto las repercusiones de sus palabras al tiempo y la promesa que Dios le hizo a su descendencia, estaría saltando de alegría. Las promesas que tuvo Jefté, que están escritas en Hebreos capítulo 11, de unos valientes que han de recibir la herencia eterna por la fe. Su hija saltaría de gozo de ver a su padre incluido en esa lista especial que tiene nuestro Dios. Y yo creo que también la hija de Jefté estaría ahí incluida. Lo importante es
que nuestros hijos, aquellos que enseñamos, se conviertan en vasos de honra. Que sean como ese Sergio Paulo, que por la predicación del apóstol creyó maravillado en el Señor. Que nuestros hijos, al vernos en forma constante, lleguen a ser esos hijos, esos vasos de honra. Porque ese es el mayor gozo que podríamos tener, la mejor riqueza que podríamos dejar a la iglesia, nuestra familia, que continúe con este legado. Dice, voy a terminar con este versículo, tercera carta de Juan, tiene un solo capítulo. Voy a leer el versículo número 4. Tercera de Juan 1, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es lo mejor que yo pudiera tener en mi vida. Que todos mis hijos, que toda mi familia, aquella que me ha concedido el Señor, esté en la verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Cuando habla de Jesucristo acerca de esto, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que andan en Cristo. Cuando dice Jeremías 10, el Dios de verdad, que anden en Dios, hermanos. Por eso es importante el paseo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, que estén con Dios. Es lo mejor que pudiera yo dar a este mundo, de dejar a unas personas justas, honestas, que se guíen por los principios de justicia, los principios eternos de nuestro Dios, para que ellos a su vez, a sus hijos y los hijos de sus hijos, pongan en Dios su confianza, no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Yo creo que la hija de Jefté tuvo eso, hermanos, y que Dios ha de remunerar grandemente lo que hizo por su padre. Y ese es mi deseo, que nuestros familiares, los cercanos a nosotros, sean esos hombres, esas mujeres de verdad, que avalen nuestros hechos para vida eterna. Dios los bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.